Bienvenidos. En el siguiente video realizaremos la resolución de un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado mediante la interpretación de sus gráficos. También ilustraremos las diferencias entre los conceptos de distancia recorrida y desplazamiento. El enunciado del ejercicio es el siguiente. En la figura 1 se muestra el gráfico de la velocidad frente al tiempo por una partícula que al tiempo t igual a 0 se encuentra en la posición x igual a 10 metros. Tenemos una gráfica que está compuesta por dos rectas y el enunciado nos solicita determinar la aceleración del movimiento, el gráfico de la posición frente al tiempo, el desplazamiento total realizado durante el movimiento, la velocidad media desarrollada durante el movimiento y la distancia recorrida durante el intervalo de tiempo del movimiento. En este problema es importante conocer la interpretación física de un gráfico de velocidad frente al tiempo. Hay dos parámetros que son de nuestro interés, la pendiente del gráfico y el área bajo la curva. La pendiente de un gráfico de velocidad frente al tiempo es igual a la aceleración. El área bajo la curva en un gráfico de velocidad frente al tiempo es igual al desplazamiento. En este ejercicio ilustraremos la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. En la parte gráfica observaremos que el área bajo la curva sin considerar el signo se convierte en la distancia recorrida, mientras que si consideramos el signo podemos determinar el desplazamiento realizado por la partícula. Para comenzar con la resolución del problema, extraemos los datos del ejercicio. En este caso, el ejercicio tiene dos datos. El primer dato corresponde al gráfico de la velocidad frente al tiempo y el segundo dato corresponde a la posición inicial. El literal A del ejercicio nos solicita la aceleración del movimiento. Como habíamos indicado en un gráfico velocidad frente al tiempo, la aceleración del movimiento corresponde a la pendiente de la recta de este gráfico. La pendiente de la recta de un gráfico lo podemos calcular mediante esta ecuación. En este ejercicio en particular notamos que la gráfica puede dividirse en dos partes. La parte que va desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t igual a 4 y la parte que va desde el tiempo t igual a 4 hasta el tiempo t igual a 10. En la primera parte existe una pendiente negativa que corresponde a una aceleración negativa, mientras que en la segunda parte del movimiento existe una pendiente positiva que corresponderá a una aceleración positiva. Vamos a comenzar calculando la pendiente de la recta para el intervalo de tiempo entre 0 y 4 segundos. La recta, para calcular su valor necesitamos únicamente conocer dos puntos. En este caso vamos a trabajar con el punto 0 y 6 y el punto 2 y 0. Reemplazando estos datos en la ecuación de la pendiente de la recta obtenemos que de manera análoga podemos calcular la aceleración para la segunda parte del movimiento. Y obtenemos que la aceleración en este intervalo de tiempo es igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Esto lo podemos resumir en forma matemática de la siguiente manera. Y este es el resultado para el literal A del enunciado. Vamos a calcular ahora la ecuación para la posición que corresponde a lo que nos solicitaba el enunciado en el literal B. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros conocemos que la ecuación de la posición está dada por la siguiente ecuación. Para esta ecuación nosotros podemos darnos cuenta que la posición de la partícula puede ser completamente descrita si es que nosotros conocemos el valor de la posición inicial, de la velocidad inicial y de la aceleración. Vamos a comenzar calculando estos valores para el intervalo de tiempo entre 0 y 4 segundos. En este caso, la posición inicial corresponde al dato que nos daba el enunciado, que nos indicaba que la partícula parte desde la posición x igual a 10 metros. La velocidad inicial para este intervalo de tiempo nosotros la podemos obtener del gráfico velocidad frente al tiempo. En este caso, en el gráfico podemos observar que la velocidad inicial corresponde a 6 metros sobre segundo. Finalmente, la aceleración para este intervalo fue calculada en el anterior literal y obtuvimos el siguiente resultado. Juntando todos estos datos podemos escribir una única expresión para la ecuación de la posición en el primer intervalo. De manera análoga podemos construir la ecuación correspondiente al segundo intervalo entre 4 y 10 segundos. Vamos a construir ahora la ecuación de la posición para el segundo intervalo. En este caso, la posición inicial del segundo intervalo la podemos obtener a partir de la ecuación de la posición del primer intervalo aplicado en el tiempo final de este intervalo. Al reemplazar estos datos en una calculadora obtenemos el siguiente resultado. La velocidad inicial del segundo intervalo la podemos obtener a partir del gráfico del enunciado. En este caso observamos que la velocidad inicial para el segundo intervalo va a ser igual a menos 6 metros sobre segundo. Finalmente tenemos que la aceleración es igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado, como lo obtuvimos en el resultado del literal A. Esto nos da como resultado la ecuación que describe la posición para el segundo intervalo del movimiento. Juntar estos dos resultados en una función matemática la podemos describir de la siguiente manera. El literal B nos solicitaba realizar la gráfica de la posición frente al tiempo. Por lo tanto, podemos graficar estas ecuaciones en cualquier programa o graficarlas a mano y obtendremos el siguiente resultado. Se puede observar que, como es esperado, la gráfica de la posición frente al tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración negativa corresponde a una parábola invertida.
mientras que para la segunda parte del movimiento, cuando la aceleración es positiva, la parábola corresponde a una parábola con concavidad hacia arriba. El literal C del enunciado nos solicitaba calcular el desplazamiento. Como habíamos indicado al inicio del video, el área bajo la curva en un gráfico de velocidad frente al tiempo corresponde al desplazamiento. Para el cálculo del área bajo la curva del gráfico velocidad frente al tiempo que nos entregó el enunciado, podemos notar lo siguiente. Podemos dividir el área total bajo la curva en tres áreas. El área 1, que corresponde al intervalo de tiempo entre 0 y 2 segundos, el intervalo 2 entre 2 y 4 segundos y el intervalo 3 entre 4 y 10 segundos. El área 1 es un área positiva debido a que se encuentra sobre el eje X, el área 2 corresponde a un área negativa debido a que se encuentra debajo del eje X y el área 3 es un área también negativa debido a que se encuentra debajo del eje X. De esta manera hemos obtenido que el desplazamiento de la partícula fue igual a menos 18 metros. Eso quiere decir que la partícula terminó en una posición ubicada a menos 18 metros respecto de su posición inicial. El literal D nos solicita el cálculo de la velocidad media. Para obtener la velocidad media en este enunciado basta con recordar la definición de velocidad media. La velocidad media se define como desplazamiento dividido para el intervalo de tiempo. En este caso el desplazamiento lo obtuvimos en el anterior literal y fue igual a menos 18 metros. Y el intervalo de tiempo que debemos considerar es el intervalo total de movimiento, es decir, los 10 segundos, debido a que el enunciado nos solicitaba la velocidad media en todo el movimiento. Finalmente, el literal E del ejercicio nos solicitaba calcular la distancia recorrida. La diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento en el análisis de gráficos radica en el hecho de que para calcular la distancia recorrida nosotros únicamente nos interesamos por el área total bajo la curva sin importar que esta área se encuentre sobre el eje o bajo el eje. Es decir, sumamos el valor absoluto de las diferentes áreas que se formen por la curva de velocidad frente al tiempo para un determinado movimiento. Por lo tanto, la distancia recorrida la podemos calcular mediante la siguiente ecuación. Finalmente hemos encontrado que la distancia total recorrida por la partícula fue igual a 30 metros. Muchas gracias.